Cuando decíamos que eran alimentados, ¿cierto? Hechos 4:33, por favor ponlo allí, con una predicación poderosa, estamos diciendo sencillamente que ellos no se avergonzaban del evangelio. ¿A qué se reunían? ¿A qué se reunían? ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales de una congregación pública? Primero, orar la palabra. Segundo, cantar la palabra. Tercero, predicar la palabra. Cuarto, ver la palabra. Se reunían en torno a la palabra del Señor. Era un modelo positivo de conducta. Lucas, porque el autor de este libro de Hechos es Lucas, registra la manera como los recursos eran repartidos entre los creyentes necesitados. Los que tenían superávit de propiedades las vendían y colocaban el producto de la venta a los pies de los apóstoles. Mire el verso 34 y 35. Leamos. Así que no había entre ellos ¿qué? ¿Por qué? Porque el pastor iba a Sicolac. ¿Eso todavía existe? Iba a Carulla. No es lo que se hace hoy en día en muchas iglesias, porque los líderes iban a Carulla y pedían regálenos alimentos. Bueno, eso no es malo hacerlo. Es bueno ir a diferentes fundaciones que proveen, y si es posible canalizar algunos recursos de eso para la iglesia, es bienvenido. Pero ¿por qué no había quien tuviera necesidad? Porque todos los miembros de la iglesia participaban, daban. Nosotros a veces vamos con tristeza. Hace, no sé, este último mes, pero el mes anterior, creo que la academia echó mano de una parte de la economía que tenía, porque cuando miraron en los mercados para el programa José, no había lo suficiente para repartir ni siquiera 2 mercados. Así que la academia tomó recursos y se los entregó a la tesorería, y fue con esos recursos que se compraron los varios mercados que se reparten en la iglesia. ¿No es triste esto? ¿No es triste? No voy a señalar, pero algunos de los que están aquí sentados, ese mercado les salva la vida durante un periodo de tiempo mientras consiguen trabajo. ¿Cuántos alguna vez han atravesado una etapa sin empleo? Levanten las manos. ¿Y qué es lo que más aprieta? El arriendo aprieta. La cuota del carro, los que tenemos, aprieta. No poder ir a una diversión aprieta. Pero ¿qué es lo que más aprieta? Por eso nosotros abrimos el programa José, porque mi mamá decía: barriga llena, corazón contento. Creo que Dios se preocupó cuando multiplicó panes y peces. Se preocupó de la alimentación física de los hermanos, dándonos un ejemplo que nos debe doler cuando algún hermano padece hambre. Que ninguno padezca hambre entre vosotros. Un modelo positivo de conducta, estoy diciendo. Los que tenían distribuían y daban para que los que no tenían recibieran. ¿Y por qué lo colocaban a los pies de los apóstoles? Para que ellos supieran cómo distribuirlo. A veces no entendemos que los que tenemos mejor perspectiva de las necesidades de la iglesia somos nosotros. En cierta ocasión, no voy a decir quién ni cuándo, nosotros somos rodeados de pastores muy necesitados. Y en cierta ocasión un hermano de la iglesia tenía el deseo de dar un computador portátil y se fue a X iglesia. Y apenas llegó allá: hermano, Dios me puso, sentí. ¿Se acuerdan del movimiento carismático antiguo en el que todos nos movimos en alguna medida? El Espíritu me dijo, y se lo entregó. Y vino muy contento y nos compartió. Y le dijimos: gloria a Dios, porque dar es de Dios, generosidad de Dios. ¿Y quién va a impedir? ¿Quién nos dice que no fue Dios el que le inclinó? Pero si usted mira la escritura, quizá hubiera sido sabio preguntar, porque él no sabía que al pastor David en el Espinal, que es muy humilde su comunidad, ¿cuántos lo recuerdan? Le habían robado por esos días su computador, se le metieron y él tenía, y ni siquiera podía hacer sus trabajos. Quizás si ese hermano hubiera preguntado, no que nos lo pusiera a los pies a ver si nos lo llevamos y lo usamos o lo vendemos para comprar una nueva corbata, pero si hubiera dicho: hermano, tengo un computador para ofrendar, ¿usted a quién cree que podría serle más eficaz
había podido ser un poco más eficaz, porque el otro hermano tenía un supercomputador en su hogar, en su casa. Entonces noten que no se trata aquí de manipulación financiera, a ver qué coge el predicador y se lo pone él o lo coge, sino estamos diciendo es que había una sabia distribución. Por supuesto que los apóstoles, la Biblia también nos da testimonio que tuvieron que nombrar diáconos, porque ellos no podían dedicarse a repartir los bienes y repartir las cosas y las comidas, y nombraron diáconos porque ellos tenían que dedicarse a la meditación en la palabra, a la oración, a la predicación. Y por supuesto en la iglesia nuestra tenemos un equipo de diáconos que sirven, y algunos de ellos son profundamente generosos y sabios y están enterados quiénes son los hermanos que pasan crisis. Pero nosotros tenemos el deber de ayudarnos mutuamente. Los apóstoles distribuían los fondos de los que tenían necesidades. Por medio de este sistema tan sencillo, todas las necesidades eran satisfechas. ¿Sabía usted que hay veces que hay una persona, hermano, me dieron en la EPS? Algunos ni tienen EPS. Aquí nos ha tocado mandar. Nosotros tenemos un concuñado. Es el cuñado de mi esposa, es concuñado mío. Es un médico, es maravilloso. Es un hombre por el que oramos. Tiene una generosidad tremenda. Cada vez que tenemos dificultad con alguien, hermano, usted lo puede atender. Saca un tiempo y atiende personas de la iglesia. Como quisiéramos, ya nos llegó un abogado. El hermano John es abogado. Estamos orando en otro tiempo, Señor, que llegue un abogado, al menos para que oriente a los hermanos, porque muchas cosas requieren su consejo. Ahora estamos orando, Señor, envía médicos para que estén sensibles en sus consultorios y puedan atender, porque algunos de vosotros no tienen para la EPS. Algunos de vosotros os atrasáis 1 o 2 meses y ya no tienen servicio médico, y se enferman vuestros hijos o ustedes mismos, y requerimos ayuda de otros. Esa es la iglesia que concibió el Señor. No la de un pastor, superpastor, que se compra un jet para atravesar las naciones, jactándose que lleva la unción de la prosperidad, sino de humildes vasos de barro, necesitados, que saben que el uno con el otro, que son mejor 2 que 1, porque si el uno cae el otro le levanta, que son 2 mejor que 1, porque logran mejor paga, que son 2 mejor que 1, porque si tienen frío pueden calentarse mutuamente. Ese es el sentido de la iglesia. Voy a decir algo: cuando alguien entra a ser miembro de una iglesia, muere al egoísmo y comienza a pensar en un sentido corporativo. En esencia, es el mismo sistema que aquí utilizamos en la iglesia. El dinero va a un fondo común, de cuya administración son responsables los líderes de la iglesia como parte de la mayordomía. Yo tengo tristeza cuando escucho hermanos decir que en X o Y iglesia entraron unos millones y que el pastor lo dedicó para su casa, lo dedicó para su finca, para un nuevo carro, y la iglesia padece hambre. ¿Y sabe qué es lo grave? Que muchos de lo que escucho son de barrios supremamente. Este es un barrio necesitado, está en medio de barrios de 4º y 5º nivel y de, ¿cómo se llama? Estrato. Pero estrato el que Dios nos da en medio de todos estos estratos, porque aquí hay gente muy necesitada en este sector, pero nada en comparación de iglesias que yo me entero que reciben millonadas y la gentecita padeciendo hambre. Escuchen, cuando vuelva Cristo, el príncipe de los pastores, todos tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Estoy diciendo que el pastor no puede prosperar? Sí, hermanos, pero un buen pastor detiene aún su prosperidad en favor de la prosperidad corporativa.